Listo, buenas tardes chicos y chicas también. Vamos a trabajar el día de hoy. Una vez que hemos recordado la clase anterior, vamos a trabajar con el tema del día de hoy, que es la contrarreforma. Ante los hechos generados por Lutero, era evidente que la Iglesia, desde su máxima autoridad, el Papa, tomaría acciones inmediatas para no perder su poder político y económico. Es así como surge la contrarreforma, emprendida en España con apoyo de aquellos países que mantenían su fidelidad al Papa para manifestarse en contra del movimiento protestante. Listo, chicos. Entonces, ustedes pueden observar aquí Lutero. Lutero era también uno de los que organizó este movimiento de la reforma, ¿no es cierto? Entonces, la contrarreforma surge como medida de ¿qué? Como el nombre dice, ¿no es cierto? Contra, está en contra de la reforma. Entonces, esta era una lucha de poder, pero ¿por medio de qué? Por medio de la religión, ¿sí? Es decir, el movimiento protestante que surgía estaba en contra de estas personas que estaban naciendo con la contrarreforma, ¿no es cierto? Es decir, los que organizan la contrarreforma se oponen al movimiento protestante. Querían todavía imponer la religión católica, ¿no es cierto? No querían dejar que este movimiento de la reforma que surgió en el norte de Europa acapare toda Europa, sino más bien mantener este territorio del sur de Europa. Por eso ustedes pueden observar aquí que nace en España, ¿no es cierto? Esta contrarreforma surge en España, ¿sí? Usted sabe que España es en su mayoría católica en la actualidad y en ese entonces, pues, de la misma forma, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que trataba esta contrarreforma? De evitar que la reforma o el movimiento protestante, como ustedes pueden observar aquí, acaparara todo Europa, ¿no es cierto? Estaban defendiendo ¿qué? El poder de la religión católica en el sur de Europa. Ya, esta contrarreforma tenía también algunos planteamientos, ¿sí? Vamos a tomar en cuenta aquí los planteamientos o los objetivos o lo que tenía la base de esta contrarreforma. El primero nos dice promover una actitud conciliadora hacia las nuevas doctrinas contrarias a sus órdenes eclesiásticas. Entonces, aquí nos dice promover una actitud conciliadora, ¿no es cierto? Es decir, ellos querían que no fuera esto una especie de imposición violenta, sino llegar a algún tipo de acuerdo, detener el avance luterano y minimizar la ruptura de la iglesia. Entonces, como les digo, ¿no? Ellos querían oponerse o se estaban oponiendo a que este movimiento protestante llegara a todos los espacios de Europa. Entonces, ellos estaban peleando, ¿por qué? Por el terreno que tenía la Iglesia Católica. Entonces, vamos. Fortalecer la religión católica y sumar alianzas para mantener la autoridad papal radicada en Roma, al conservar la doctrina tradicional y reorganizando las actividades eclesiásticas. Entonces, como les digo, chicos, este movimiento de la contrarreforma tenía un objetivo, y este objetivo era fortalecer la religión católica y no dejar que el movimiento protestante gane terreno, y más bien permitir que la religión católica se mantenga y recupere otros terrenos que había perdido, ¿no? Aquí nos dice también otro de los objetivos de la contrarreforma era detener el avance luterano y minimizar la ruptura de la iglesia. Está repetido, bueno. Bueno, chicos, entonces esto quiero que les quede claro, ¿no? Una vez que hemos conocido ya de la reforma, que fue un movimiento que permitió que nuevas religiones o una nueva religión estuviera en Europa, nace la contrarreforma como que, como un medio de defensa para la religión católica, ¿no es cierto? Para que no pierda terrenos y para mantener el poder que tenía en ese entonces la iglesia. Vamos al siguiente diapositivo.
Nos dice, con el objeto de recuperar el poder, la Iglesia, desde la representación del cardenal Cisneros de España, con apoyo del Orden de los Carmelitas, entre los que estaban Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz, así como de la Congregación del Amor Divino y la Orden de los Teatinos de Italia, reforzaron las prácticas e ideologías católicas ante sus fieles y suscribieron el Concilio de Trento. Entonces, bueno, la Iglesia Católica por todos los medios buscó que se mantenga, ¿no? Que se mantenga la fe sobre lo que ellos plantearon, ¿no? Y es esto de que funcionó este objetivo que ellos tenían, que hasta hoy podemos ver que en todo el sur de Europa aún sobrevive la religión católica y es donde está más representada, ¿no? Sobre todo, ¿por qué? Porque ahí tenemos la residencia del Papa, ¿no es cierto? Y también se basaron en esto del Concilio de Trento. El Concilio de Trento también fue un medio para que la religión católica no decayera. Vamos al siguiente. Los cambios impulsados por la Iglesia Católica y sus múltiples intentos por combatir las crecientes doctrinas protestantes provocaron enfrentamientos entre católicos y protestantes. Y aquí tenemos también una parte de lo que es el Concilio de Trento. El Concilio de Trento fue un concilio ecuménico de la Iglesia Católica desarrollado en periodos discontinuos durante 25 sesiones entre el año 1545 y el 1563. Tuvo lugar en Trento, una ciudad del norte de Italia actual, que entonces era una ciudad libre, regida por el príncipe obispo. Entonces, como ustedes ven, también fue un medio por el cual la Iglesia pudo también mantener su poder, ¿no? Entonces, todo esto realizó la Iglesia, ¿para qué? Para mantener los fieles, para mantener la fe en donde estaba y para mantener también el poder, porque recuerden que en ese entonces la Iglesia Católica gozaba de un buen estatus, ¿no es cierto?, económico, político, ¿sí? Es así que manejaba muchos ámbitos de la vida de ese entonces. Entonces ellos no querían perder todo esto, ¿no? Querían mantenerse. Es por eso que nació el Concilio de Trento también, para defender a la Iglesia Católica. Vamos, chicos, a cambiar de tema. Vamos a un tema más, ¿no? El siglo de las luces. Entonces, todo esto, chicos, tiene que ver con el humanismo que vimos al inicio, ¿no es cierto? Donde ya dejaron atrás lo que eran las creencias religiosas que impedían muchas veces el avance de la ciencia y se da el renacimiento, ¿no es cierto? Ya todo eso ya tenemos claro. Y ahora vamos a ver el siglo de las luces, que es un paso más, al igual como el renacimiento, pero ya es muchísimo más, tiene mucho más importancia, ¿no? Nos dice que la filosofía y las artes, su consolidación en los planos políticos y económico tendría lugar en el siglo XVIII en Europa, llamado el siglo de las luces. Entonces ya vamos a ver por qué se llamó el siglo de las luces de la misma forma. Aquí dice, durante el cual se desarrolló el movimiento cultural conocido como la Ilustración. Entonces, todo esto, por ejemplo, el nombre siglo de las luces, la Ilustración, nos da a entender como que se enciende algo, ¿no es cierto? Un cambio positivo. Entonces, ya vamos a ver lo que significó este siglo de las luces, ¿no? Aquí nos dice, el progreso técnico impulsado por el humanismo en Europa occidental se vio reflejado en el incremento de la productividad, los primeros signos de la revolución de la industria y el auge del comercio en manos de la burguesía, clase social que desde la Edad Media luchaba por su ascenso al poder. Entonces, esto también se da
con un cambio importante, ¿no es cierto? Aquí también nos habla, por ejemplo, del humanismo, nos dice el progreso técnico impulsado por el humanismo. Entonces, este progreso que impulsó el humanismo en un inicio, luego va incrementándose, nos dice aquí, ¿no es cierto? Y nos da paso a un cambio importante, como es la revolución de la industria. La revolución de la industria quiere decir que aparecen nuevas formas de producción, ¿no es cierto? Las máquinas, como el mismo nombre lo dice, la industria, ¿sí? También nos dice que se incrementa el comercio y de este comercio surge una nueva clase social, que es la burguesía. La burguesía que luego será la clase social más importante del siguiente modo de producción, que es el capitalismo, ¿no es cierto? Todo esto, chicos, es un proceso, ¿no es cierto? Un proceso de cambio que llevó hasta donde estamos ahorita, que es el capitalismo. Ya que en el capitalismo las dos clases sociales, como ustedes saben, es burguesía y proletariado. Entonces, en este entonces es donde la burguesía estaba tomando poder, ¿no? Nos dice aquí, la burguesía es la clase social que desde la Edad Media luchaba por su ascenso al poder. Entonces, la burguesía es esta clase social que estaba luchando por el poder, ¿no es cierto? Como les digo, ¿de dónde nace la burguesía? De este sector del comercio, ¿no? Vamos a continuar. Ya. Dice aquí, como el antiguo régimen monárquico se sostenía sobre el derecho divino y controlaba el poder político y económico tan anhelado por la burguesía, esta clase social desarrolló nuevos postulados políticos y económicos basados en la razón humana en contra de la oscuridad del régimen, del antiguo régimen. Ya, muy bien. Entonces, durante el régimen monárquico, nos dice aquí que se sostenía sobre el derecho divino, es decir, que durante las monarquías la iglesia tenía muchísima importancia, ¿no es cierto? Nos dice aquí, mire, clarito, controlaba el poder político y económico, ¿sí? Entonces, ese poder también que vemos ahorita, es que antes en la Contrarreforma defendían los católicos, ¿no? Entonces, cuando este régimen ya pierde este estatus, ¿no es cierto? Surge esta nueva clase social que es la burguesía y surge ¿con qué? ¿Mediante qué? Mediante el comercio. Entonces, primero adquiere poder económico y luego adquiere el poder político. ¿Y cómo lo adquiere? Aquí vemos que dio paso como en el humanismo, ¿no es cierto? Dejan relegada la religión y dan paso que a la razón del ser humano. Y vamos al siguiente que dice antropocentrismo y racionalismo. El antiguo régimen se sostenía sobre una visión teocéntrica de la realidad. Los fenómenos naturales, la política y la economía se basaban en dogmas de fe desarrollados por la Iglesia y defendidos por monarcas y emperadores, pretendidamente representantes de Dios. En otras palabras, el antiguo régimen entendía la realidad con Dios, la religión y los dogmas como centro. Pero el descubrimiento de la cultura greco-latina y los avances científicos producto del humanismo llevaron a filósofos e intelectuales a proponer una nueva visión de la realidad basada en la razón. El antropocentrismo, así durante el siglo XVIII, la Ilustración planteó una visión antropocéntrica que no excluye la religión, pero coloca por encima de ella a la razón. Ya, chicos, entonces lo que surge es el antropocentrismo, como esto ya hemos venido viendo desde el humanismo, ¿no es cierto? Donde decía que ya la religión deja de ser el centro y pasa a ser el centro del ser humano. Y aquí ya nos da una gradita más, subimos una gradita más y nos dice que lo que es más importante es la razón humana, ¿sí? La ciencia, en pocas palabras. Entonces la Ilustración es esto, ¿no?
el planteamiento de la visión antropocéntrica, que nos dice aquí claramente también que no es que se deja ya la religión no existe y Dios no existe, porque una creencia es muy difícil de quitarla, ¿no? Entonces, no es que se excluya la religión, simplemente no se le da la misma importancia que tenía y se la coloca por encima de ella la razón, dice. Entonces, se da más importancia a la razón que a la religión, ¿no es cierto? Entonces, eso vamos a ver los postulados. ¿Los postulados de qué? De la Ilustración, ¿sí? Básicamente los postulados de la Ilustración son difundir e instituir ideas racionalistas y críticas ante la posición tradicional de la Iglesia y sus gobernantes. Transmitir ideales filosóficos, el amor a la naturaleza, la búsqueda de la felicidad y la fraternidad entre los hombres. Concibieron la religión como un eje natural basado en la razón. Y entonces, estos son los postulados de la Ilustración, donde ya se da más importancia a la razón, donde se transmite ideales filosóficos, se da importancia a la naturaleza y donde se concibe a la religión como un eje natural, pero que basado en la razón. Entonces, chicos, eso para que no perdamos el hilo de la historia que estamos siguiendo y vamos a, si tienen alguna pregunta van a hacerla, ¿ya?